Muy bien, vamos ahora con Rosana Mendoza. Ella es profesora de educación de la Universidad Ruiz de Montoya. ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo está? Bienvenida al vuelo. Un gusto poder conversar con usted. ¿Qué tal, Raúl? Espero que todos tus oyentes me puedan escuchar bien. No sé si tú puedes. Perfectamente, nos Ok, escuchamos y vemos perfectamente. Muy gracias. bien, vamos a hablar del desafío de ser indígena, como lo plantea usted además en una columna de opinión que publicó hace relativamente poco, tomando en cuenta que el 9 de agosto es fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y que quería hacerle una pregunta, digamos, genérica para conversar. ¿Por qué específicamente se celebra ese día? ¿Por qué el 9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas? Bueno, responde a la fecha en que se instaló el primer grupo de trabajo a nivel de Naciones Unidas para abordar los temas indígenas, ¿no? Y esto tampoco es algo que aparece espontáneamente, va a responder a las demandas de los pueblos en todo el mundo para mejorar sus condiciones de vida y sobre todo en lo que son sus derechos colectivos. Entonces, en atención a estas demandas, se constituye el grupo internacional y a partir de allí dos hitos muy importantes. Uno es el convenio 169, pero también la Convención Internacional sobre Pueblos Indígenas. Ajá. El convenio 169 de la OIT, que es uno de los convenios de los que más se ha hablado sin saber, quizá en el último tiempo en nuestro país, porque es el que recoge toda la problemática de la consulta previa, pero no solo consulta previa, ¿verdad? Así es. Muchos reconocemos ese instrumento jurídico solamente por este mecanismo que de alguna manera pretende viabilizar o soluciones a conflictos que aluden directamente a los pueblos indígenas y que están relacionados directamente con lo que sucede en sus territorios. El convenio 169 es una fuente muy importante y todo su contenido se basa precisamente en asegurar que los estados actúen para garantizar derechos colectivos de los pueblos indígenas en materia de salud, educación, gobernanza, en fin, ¿no? Uh-huh. Ahora, en nuestro país son, entiendo, 55 los pueblos originarios. Es un país con una profunda, por supuesto, tradición, orígenes no europeos, indígenas, pero muchos de ellos están al borde de la desaparición. Me parece recordar de una entrevista que tuve hace poco, ¿verdad? Así es. Hay pueblos en donde ya apenas queda una familia o unas pocas familias que están conservando de alguna manera su cultura, su lengua originaria, y esto realmente tiene que preocuparnos, ¿no? Esta fecha conmemorativa tiene ese objetivo, recordar lo que significa la presencia de estos pueblos, y si bien todavía no tienen el lugar que corresponde en las sociedades nacionales, constituyen en sí mismo una sociedad que ha venido portando, recreando cultura, lenguas y con ello otras maneras de entender el mundo, de entender la existencia misma del ser humano. Uh-huh. Ahora, en el Perú, ¿qué significa, digamos, en términos de la construcción de nuestra identidad, los pueblos indígenas? Wow, esa es una pregunta muy difícil, Raúl. Ante todo, tenemos que remitirnos necesariamente a la construcción de nuestra república y recordar quiénes lideraron el proyecto republicano y en qué lugar quedaron los pueblos indígenas, ¿no? Todavía sometidos y con muy poca presencia social, política, de relevancia en la sociedad, ¿no? Y entonces, a estas fechas, si bien ha habido muchos cambios importantes de reconocimiento, de valoración, hemos ido transitando aún por comprensiones, a mi juicio, limitadas de lo que significa ser indígena en el Perú y de lo que puede significar ese aporte a una sociedad como la nuestra, ¿no? Que se ha construido, se ha edificado bajo proyectos criollos bastante homogenizantes, que no han dado cabida precisamente a esa heterogeneidad que lejos de ser nuestra riqueza, nuestra particularidad, lo que caracterice a la sociedad peruana,
lamentablemente no ha sido así, ¿no? Entonces los Sí. proyectos modernistas se han constituido, se han erigido principalmente a partir de, digamos, un mandato, una proyección de lo que deberíamos ser como sociedad, pero no mirando lo que realmente tenemos como sociedad, ¿no? Sino Sí. mirando siempre, digamos, ideales, y eso pues es un mandato, como digo, desde la modernidad, ¿no? Sí. En donde casi no tiene cabida estas otras miradas del mundo, porque las vemos ancladas en un pasado y no las vemos presentes y vivas en el presente. Sí, ahora, curiosamente, desde el arte ha ocurrido lo contrario, ¿no? Los grandes movimientos indigenistas han partido de la idea de que lo que nos diferencia es justamente lo no occidental. Estos movimientos han contribuido a, digamos, ubicar al indígena en el lugar que les corresponde o básicamente lo han folclorizado. Siempre hay el riesgo de la folclorización, ¿no? Existe porque como sociedad, digamos, nacional, les hemos dado un lugar muy marginal, ¿no? Inclusive desde nuestra formación escolar. Y esto limita realmente las posibilidades de ver otros aportes, ¿no? En el campo de la tecnología, de las ciencias, otras epistemes, incluso para entender la realidad del mundo, la sociedad, la gobernanza. Pero creo que a partir de las últimas décadas, diríamos con los movimientos indigenistas desde los años 40, 50, tenemos una lucha al interior de nuestro propio país que está tratando de colocar en los espacios públicos, en el escenario amplio del arte, de la educación, de la política, otros aportes, ¿no? Y allí creo que el arte sin duda cumple una función sumamente importante, pero estamos llamados también como ciudadanos a ir más allá, ¿no? Ir Sí. más allá y tratar de entender lo que esto significa como aporte, como miradas, como estéticas del mundo, ¿no? Sí, claro, que son únicas, irrepetibles, realmente pequeñas sociedades dentro de una gran sociedad como es la sociedad multicultural, pluriétnica peruana, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una de estas familias se extingue, desaparece, no sigue reproduciéndose? ¿Qué muere con ella? Bueno, muere todo un acervo cultural, muere una historia, muere una memoria, puede morir una lengua originaria, y sin embargo esto puede pasar inadvertido, ¿no? Como no Claro, nos alimentamos como sociedad de todos estos aportes, sino bebemos principalmente de fuentes del conocimiento que nos aportan otras culturas, entonces no lo echamos de menos, ¿no? Porque todavía no producimos conocimientos desde estas otras fuentes. Y allí este rol que tú señalabas del arte, que es sumamente importante porque se presenta amigablemente, se presenta de una manera conectándose también con nuestros intereses, y creo que allí hay algo importante, ¿no? Creo que en los últimos años las juventudes están generando un revuelo bien interesante, ¿no? Que me parece importante señalar. Hay una producción escrita, inclusive, de lenguas que son originalmente orales, que están cobrando presencia inclusive en las redes sociales. Y no solamente obedece a las demandas que pueda haber desde el Estado o desde la sociedad en general para poder, por ejemplo, documentar que uno tiene el dominio de alguna otra lengua originaria para fines del ejercicio laboral, ¿no? Estatal o sí, privado, sino están presentes con la poesía, están presentes con sus pronunciamientos. Entonces, estas presencias, ¿no? Estas nuevas presencias en lenguas originarias y desde otros pensamientos, me parece que es bien interesante, que tenemos que estar observantes a estas producciones. Sin ir lejos, sí, la Feria del Libro ha traído varios autores muy interesantes que están trayendo sus textos en lenguas originarias, ¿no? Y creo que sí. eso es un valor importante.
De acuerdo. Que además comienza a contribuir de manera decisiva a romper ese menosprecio, ¿no? Incomprensible de la mirada modernista, de la mirada occidental, que siempre ha visto, digamos, al movimiento indígena e indigenista como algo pues, poco serio, ¿no? Como algo incluso primitivo. Sí, y que es una mirada bien chata, ¿no? O sea, es una Totalmente. mirada bien limitada, porque el mundo es multicultural, ¿no? El mundo es polifónico, en el mundo se hablan muchas lenguas y más bien ser bilingüe o plurilingüe es una ventaja para el país, para el mundo, ¿no? Pero Sí. todavía estamos muy enraizados, tenemos muy enraizadamente una discriminación y un racismo que arrastramos por mucho tiempo y que aún no podemos superar, ¿no? ¿Le ha hecho bien o mal la instrumentalización política al tema del indio en nuestro país, como se lo llamaba en su momento? Yo creo que ha abierto una visibilización, ¿no? De una población sobre la cual solo se tenía un estereotipo, ¿no? Y creo que de alguna manera la presencia de representantes indígenas en organizaciones y en diferentes niveles de gobierno, que aún es escasa, sumamente escasa, es importante. Pero el manejo, digamos, político, discrecional, para usos e intereses de grupos, yo creo que eso no favorece, ¿no? No, yo te lo digo, por ejemplo, por un caso bien concreto que está ocurriendo actualmente. Los renderos son considerados ahora pueblo originario. Lo son, si se autoadscriben a algún pueblo originario, por Pero supuesto. participan en varios pueblos originarios. Claro que sí, en varios pueblos originarios, pero también recordemos de dónde nacen las rondas campesinas, ¿no? Que Sí. son también formas que alimentan un autogobierno bajo ciertas características dentro de los mundos rurales. Entonces ahí juegan un rol. No, de acuerdo, pero digamos, comprendería que fuera un pueblo originario en Cajamarca o un pueblo originario en otro lugar, pero todos los ronderos son grupos muy distintos unos de otros y forman es como si fuera, digamos, no sé, no me parece que sea un grupo originario. De hecho, tuve una conversación hace poco para hablar de ese tema que parecía más bien una instrumentalización política negativa de los ronderos que han sido tan importantes para, digamos, llegar a donde no llega el Estado, ¿no? No, pues no podríamos hablar de que es como una nación ronderil, no sé, eso es como... Es que esto no tiene sentido, pues claro. No lo tiene porque además las poblaciones indígenas se remiten no solamente a una historia, sino a un territorio. Y el Exacto. Territorio es la fuente de cultura, es la fuente de la lengua, es la fuente de cosmovisiones, ¿no? Entonces, exacto. Eso no, pues... A eso me refería, Rosana, justamente. A mi entender, no le encuentro sentido. Sí. Muy bien, Rosana Mendoza, profesora de la Universidad Ruiz de Montaña. Muchísimas gracias por participar en Al Vuelo sobre este tema tan interesante sobre el que deberíamos hablar cada vez más. Un gusto poder conversar contigo. Gracias, Raúl, gracias y que te vaya muy bien. Hasta luego. Hasta pronto, igualmente.